Te repito, soy enemiga del centauro. Ponte a pensar. Piensa. ¿De dónde salió esa noticia? De Amplia Frecuencia, el lugar donde trabaja la esposa de tu jefe. ¿A quién más has estado investigando? ¿Eh? ¿A Bencini y su familia? ¿A quién más? ¿Trabajas para Flores o qué? Seguí a la esposa de tu jefe y la escuché hablando por el celular. Adivina cómo. Quejándose de tus escuincles. No, estás completamente equivocada porque Mariana... Mariana juega chueco, primor. La vi entrando en un estacionamiento y cambiando de auto. ¿Quién hace eso? ¿Para quién trabajas? Compa, déjala. Vamos a darnos un respiro, vente. No. Te vamos a dejar sola a ver si piensas mejor las cosas. No me dejen aquí, por favor, se lo suplico, van a matar a mi hermano. Eso ya nos lo contaste. Ok, revisa mi celular. ¿Ya se te ocurrió revisar mi celular? Ahí te vas a dar cuenta si yo digo la verdad. Es más, lo escuché vibrando cuando estaba yo en la cajuela. Seguramente es algo relacionado con Miguel. Nada. Esos tipos están perfectamente entrenados para no soltar la sopa. ¿Y de los que dimos de baja pudieron averiguar algo? Lo mismo que los dos que tenemos detenidos. Tienen las huellas digitales borradas. Esos tales chacales saben cuidarse. Que te digan a qué reclusorio los van a asignar por si después tenemos que interrogarlos. ¿Algo más? Solo una duda. ¿Qué medidas vamos a tomar para el caso de Duarte? ¿Te parece poco la suspensión? No, bueno, eso fue por golpear a Mena. Yo me refiero al robo de celular. No tenemos ninguna certeza de que Gerardo haya sido. Bueno, perdón, Rafael, pero para mí es muy claro. Si no fue él... Ese no es ningún argumento para condenar a nadie. Pues entonces se debería de abrir una averiguación interna, porque esto es muy grave. Ok. Voy a tomar en cuenta tu opinión. Ahora sí, ¿me permites? Espero algún día merecer el mismo trato, comisario. ¿Qué dijiste? Le recuerdo, inspector, que las jerarquías no se han perdido. Perdón, comisario. No sé qué me pasó. ¿Me puedo retirar? Retírese. Es el último mensaje que te dejo. Si en un par de horas no das señales de vida, tu hermano tampoco las va a dar. No, ya párale. Así lo escuchemos 20 veces, te voy a decir que ese mensaje es verdad. Y el tiempo está corriendo, compa. ¿Qué entonces? ¿Qué, la dejamos ir? O sea, no sabemos ni quién es en realidad. No, pues no se trata de eso, pero de que le van a matar al hermano, se lo van a matar. ¿Quién habrá levantado el carnal? ¿Tú crees que lo del centauro sea cierto? Pues, de ser cierto, Yolanda no estaba alucinando. Ay, no sé. No sé, te juro que no sé. O sea, ¿qué tal que esté mintiendo? O sea, ¿qué tal que todo lo que diga no sea cierto, que sea mentira? No da detalles de absolutamente nada de lo que dice. No tiene pruebas, no tiene una identificación. Pues entonces escárvale, compa. ¿Ya te metiste en este pedo? Voy a empezar por Mariana. No digo que sea ella, pero hay algo. Hay algo de esta mujer que a mí no sé, no. ¿Algo que? Hay algo que no me cierra. Me tiró la onda 2 veces. No, ¿neta? La muerte de Yolanda tiene que ver con que aquí, entre nosotros, hay un soplo. Pero, a ver, espera, de plano Mariana está demasiado raro para que sea verdad, ¿no? O sea, supongamos que el centauro nos quiere caer a mí y a Yolanda. ¿Quién sería el nexo perfecto? Bencini. Claro. Tú trabajas para él y estuvieron en contacto siempre desde que estaban en Canadá. Yo por él pongo las manos en el fuego. Por la esposa no sabría qué decirte. Hay algo. No, es que hay algo. No, espérate, compa. No podemos juzgar a la ligera. Es la esposa de tu amigo. Y apenas la conocemos, ¿no?
bonito tatuaje. Espéreme, le voy a poner una inyección. Su presión está en los rangos normales, su corazón está de lujo. Pero no me siento bien, doctor. No tenga en cuenta que tuvimos que alimentarla de manera intravenosa. Su tracto gastrointestinal está un poco perezoso. ¿Y el mareo? Bueno, quédese en cama 8 días y verá cómo se siente cuando se levanta. Pero ayer me sentía bien. Pero no me hizo caso. Le dije que hiciera sus actividades normales, que no se excediera. Dice que en todo el día no se fue a descansar. Pues es que no puedo estar quieta todo el día. No puedo estar acostada. Le voy a poner esto. Es un poquito fuerte. Va a sentir un poco de somnolencia. Listo. ¿Verdad que no dolió? Evite tomar café y té en los siguientes días. Hágale un favor a su sistema nervioso. Recuéstese. Va a ver que la medicina le va a ayudar. Ya está haciendo efecto. Si quieres salir de aquí, Cejitas, vas a tener que aprender a comunicarte un poquito mejor. ¿Para qué quieres saber mi nombre? ¿Qué te dice Ana Velasco? Había unas llamadas perdidas en tu teléfono y me tomé el atrevimiento de escuchar algunos mensajes. Voy a evitar que tú tengas que hacer el trabajo de escucharlos porque no son muy bonitos. Tienes 2 horas para comunicarte con ellos, el tiempo corre y pasan los minutos. Te voy a comunicar con ellos. Donde digas algo que no debes, lo expliques por qué no llegaste, cuelgo la llamada. Sí, sí. ¿Ok? Sí, te lo juro. Lo único que quiero es escuchar a mi hermano vivo. ¿Qué pasó, Anita? ¿Quieres recoger el cuerpo de tu hermano? Me pediste un chingo de lana y no tengo. Si no tienes lana, pues chao, ¿no? No cuelgues. A ver, sí junté, pero no todo lo que me pediste. ¿Ok? Necesito que me des tiempo, unos días. Te lo ruego. ¿Unos días? No, pues si quieres te lo dejo en abonos chiquitos como tienda departamental, morra. Mira, mija. Aquí la carne se echa a perder, no la podemos almacenar. Ok, 24 horas. 24 horas y yo tengo mañana el dinero, te lo juro que lo tengo. Ahora pásame a mi hermano, por favor, que quiero escucharlo. No, pues ahorita no puede hablar. Pero mira, te voy a tirar paro. Te lo paso un segundo. Suéltale la boca. Güey, no te confíes, son un chingo de me tienen un chingo de... Cállate, Miguel. Luego por eso no te metes los putazos, güey. Pues ya lo viste, está vivo. Tienes 24 horas. Y un minuto más, ¿ok? Gracias. No hace falta que me des las gracias. Es la única manera que tienes de salir de aquí. ¿Entendido? Mi hermano es lo único que tengo yo en la vida. Así es que si le pasa algo, te lo juro que no te voy a perdonar. Y te aseguro que lo que menos quieres en esta vida es tenerme de enemiga. Así es que estas 24 horas no solamente están corriendo para mí.
La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó